dándole seguimiento a los temas que hemos desarrollado con nuestros invitados, con don Carlos Barzallo, quien actualmente es el presidente del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá. Don Carlos Barzallo, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Gracias. Oiga, desafíos de la iniciativa privada, libre competencia o mercado regulado. Ese ha sido el tema de eje de esta conferencia anual. De hecho, el orador de fondo ayer, ese era el tema que desarrolló. ¿Cómo lo ve? ¿Cuál es la óptica del gobierno, de un gobierno corporativo? Sí, una pequeña precisión porque es muy reciente. Ya no soy presidente desde el 12 de abril. Hubo elecciones Bueno, y eso fue ya no ayer. sé. Es muy, muy reciente. Últimas noticias. Bien, la pregunta es muy válida. Es un tema que se debate de forma permanente entre las opciones de libre mercado, libre competencia versus mayor regulación, el mercado regulado. Nosotros estamos participando para darle un enfoque diferente basado en una serie de ejemplos de cómo el caso panameño, independientemente del modelo que usted quiera adoptar, hay una especie de distorsiones que afectan los resultados que se desean. Para ser más concreto, hay elementos, rarezas en Panamá que hacen que sea distinto a lo que debía ser. Concretamente, ejemplos, el tema de Panamá y la tributación. Un ejemplo muy clásico. Panamá ha sido el último país de América Latina en aceptar la evasión fiscal como un delito y como un delito precedente de blanqueo. Eso contrasta que Panamá es el segundo país en Latinoamérica donde hay más evasión fiscal. Y Panamá se ha concentrado en castigar a sus ciudadanos que, por ejemplo, maten un ñeque, 4 años de prisión. Pero la defraudación fiscal no era delito y no tenía sanción. Esos contrastes chocan porque son ilógicos y hay que preguntarse por qué. Y luego resolver esa pregunta que es medular porque tiene un componente ético de justicia. No tratamos los elementos iguales. Alterar un medidor de luz le representa a un ciudadano panameño 2 años de prisión. Vandalizar un teléfono que ocasiona $700 de multa le representa 2 años de prisión. La evasión fiscal no representaba afición. Usted puede hacer un fraude fiscal por millones de dólares y es una falta. Y hemos sido el último, pues siempre llegamos tarde a todos los Y panameños. llegamos por presión internacional que no nos gusta, a nadie le gusta que le estén diciendo qué hacer, es más inteligente hacerlo uno mismo y fuimos el último. Y es incluso innecesario porque otros países con que nos gusta competir, Suiza, Singapur, que nos gusta referirnos, tienen la evasión fiscal como un delito y un delito precedente de blanqueo. Así que nuestra resistencia ha sido inútil, nos pone tarde en el juego y lo que queremos resaltar es que ningún modelo, ya sea regulado o libre, se puede dar si no hay ciertos elementos éticos y de justicia. Lo que eso termina siendo es que como las prisiones en Panamá están llenas de gente, somos el octavo país del mundo que tiene más personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes. El segundo en Latinoamérica, solo estamos después de Salvador, que es un caso muy especial. Y eso lo que nos indica es que las cárceles están llenas de gente, pero no de quienes cometen fraude financiero ni delitos económicos. Eso los datos lo reportan. Sabe que aquí en el programa tenemos este debate permanente y Gonzalo, compañero de mesa de trabajo, lo trae a cada momento. La famosa pregunta de reforma fiscal o reforma tributaria. Y yo siempre le digo, no, yo no es que me opongo a nada de eso. El Estado, para eso existe un órgano legislativo, para estar revisando y actualizando las leyes permanentemente. Pero digo, pero si el Estado ha demostrado no ser eficiente cobrando impuestos, No, ¿cómo hacemos? no solo no es eficiente, es injusto. La carga tributaria la llevan las personas naturales profesionales. Un 40% de los impuestos los pagan entre impuestos sobre la renta e ITBMS. 25% de impuestos sobre la renta, 16% solo las empresas. Hay una carga fuerte hacia la clase media profesional. Y en la parte, por ejemplo, tenemos un modelo que fue puesto en duda por los famosos Panama Papers, que era la venta industrial de sociedades. Usted diría, bueno, ahí es donde gana Panamá, porque cobra una tasa única que son $350 por sociedad, multiplique. Bueno, usted está siguiendo los medios, ustedes los medios, y Sí. sabe que la DGI está informando que hay 19.000 sociedades que tienen 3 años de no pagar su tasa única. Eso por año son 6.5 millones de dólares. Es decir, 20 millones de dólares se han dejado de cobrar, se han perdido. La sanción va a ser ahora suspenderla, pero luego de 3 años de no pagar. Les recuerdo que el hospital modular de COVID costó 6.3 millones. Con esas sociedades se Sí, hubieran hecho para 3 hospitales, no, uno aquí y 2 en las provincias. Al punto que voy es que si ese fuera el modelo y ese es el fuerte, hay que cobrar. En otros países donde hay el mismo sistema, las tasas únicas o el equivalente se cobran mejor y más eficiente.
abonando a su punto de que el Estado tiene que cobrar mejor. ¿Y cómo logramos eso? Porque, a ver, no se trata, hoy está de director nuestro respetado amigo Publio de Gracia, ayer estuvo otro, mañana vendrá otro. Entonces, no es un tema exclusivamente de quién es el director ni quién es el personal que trabaja en la DGI, sino cómo hacemos para que gobernantes y gobernados nos pongamos de acuerdo en, oye, resolvamos este problema de recaudación fiscal con lo que tenemos. Después discutimos si hacemos reformas. El punto, las personas son muy importantes, sin duda, pero es la institución, sobre todo, que Por permanece. supuesto. Allí tenemos que evitar cierto simplismo. En este foro se está explicando el gran problema de la planilla estatal, que es un problema muy pesado. Sin embargo, cuando uno desgrana y ve funcionario por funcionario o oficina por oficina, uno no puede generalizar. Hay instituciones que, a pesar de que la planilla es grande, necesitan más gente, y lo demuestro con números ya probados. Nosotros queremos justicia. Los casos fiscales terminan en la justicia si hubiese que, porque la última voz la tiene, si uno reclama, la Dirección General de Ingreso inicia y se va a una cadena para proteger el Estado de Derecho y la presunción de inocencia. Pero los operadores de justicia tienen los siguientes números. Costa Rica, nuestro país vecino, 5 millones de habitantes. Poder Judicial tiene 820 millones de presupuesto. Panamá, con población similar, en el año 2021 tenía 120 millones de presupuesto. Y lo más importante no solo es dinero, la gente. El promedio de jueces en Panamá es de 11 jueces por cada 100.000 habitantes. La estándar internacional, la media aprobada, es de 65 jueces por cada 100.000 habitantes. Si usted ve que los juzgados, las fiscalías están llenas de expedientes, tienen poca gente, es un asunto matemático. ¿Quién va a poder con esa carga? Es iluso pensar que se van a poder atender los casos. Entonces, hay que atacar el tema institucional de una manera científica y objetiva, dar los recursos donde hay y quitarlos donde sobran, quitar las botellas, la grasa, el exceso Eh, y llevarlos a donde hay. Pero simplificar de que el Estado tiene que achicarse y que el Estado tiene que reducir personal, hay que hacerlo con mucho cuidado porque podríamos afectar áreas. Yo tengo un sesgo, yo hablo desde el punto de vista jurídico. Un médico le hará lo mismo desde el punto de vista de la salud, pero en lo jurídico está muy claro y en el tema tributario también. Se necesita una DGI que tiene años de estarlo haciendo, más tecnológica, que cruce información y una DGI con mejor personal, más profesional, que pueda hacer su trabajo. Pero entonces, don Carlos Barzallo nos está llevando un poco a cómo iniciamos el programa de hoy. Y es que, desgraciadamente, seguimos siendo un país de instituciones débiles. Lamentablemente muy débiles y paradójico. Insisto, la paradoja es enorme porque nos contradecimos. Aprobamos leyes. Le comento Ah, sí. rápidamente la última. La ley de conflicto de interés. Mire estos números. 20.000 funcionarios tienen que presentar su declaración de intereses particulares, así lo llaman. Por norma, la ANTAI tiene que revisarlo en 60 días. Eso es una norma autoimpuesta. Eso sale a 350 declaraciones por día, 43 por hora. Luego usted se pregunta, ¿cómo y quién revisa eso? Y sobre todo, ¿contra qué? Los datos que estén en esa declaración, en el mundo ideal, se tienen que cotejar con otras bases para que usted no solo vaya a corregir la ortografía, sino que entre en el fondo y sepa, oiga, usted me está diciendo esto, pero yo puedo entrar al registro de beneficiarios finales y saber que usted es el beneficiario final de la sociedad tal que tiene tal cosa. Eso toma tiempo, requiere inteligencia y hay que verlo como un todo. Entonces, la ley te tenía que reglamentar en 90 días de aprobada. Se aprobó en agosto del 2022. Tenía que estar aprobada en noviembre. Llevamos 1 año y 2 meses y todavía no ha sido reglamentada. No se cumple la propia ley. Y esos son mensajes de que la institucionalidad es débil. Si no cumplimos las propias leyes que nos imponemos, el mensaje no es positivo. Y estamos como una especie de círculo vicioso. Necesitamos más recursos, pero no hay más recursos porque hay mucha evasión fiscal. Y hay mucha evasión fiscal porque hasta antes de la ley no era un delito. Así es un círculo vicioso que hay que romper. Esperamos que creando conciencia de actividades como esta, por lo menos uno tenga los datos y sepa lo que hay que hacer. No hay que inventar la rueda, otros lo han hecho, copiar de los mejores y tener voluntad, que es el elemento, porque si no hay voluntad, no se puede hacer. Pero podría estar Carlos Barzallo de acuerdo con que no podemos hablarle al panameño de reforma fiscal y reforma tributaria o reforma tributaria si primero no ordenamos lo que ya tenemos, que por lo visto no está muy ordenado. Hace todo el sentido del mundo, esa es la premisa lógica.
cumpla con todo lo que tiene ahora y después hablamos de más. Y hay bastantes razones para creer que se puede hacer más con lo que se tiene, para no vivir con lo que yo he denominado un fetichismo con la ley, es decir, crear nuevas leyes que no se cumplen. Y la otra pregunta sería, don Carlos Barzallo, ¿y qué pasa si, eh, supongamos, logramos que la recaudación de impuestos sea óptima, etcétera, 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 etcétera? ¿Castigamos más el consumo en lugar de estar creando más impuestos? Ese es un tema realmente de política y de filosofía. Algunas personas consideran que el castigo del consumo no es justo, pero también tenemos que tener en cuenta que en Panamá prevalecen bastantes sectores, me refiero con tratamiento diferente para ese consumo. Hay exoneraciones para áreas clave. Así que hay que jugar con pinza ahí para ser justo. El sistema actual, insisto, no es justo. Las exoneraciones fiscales, los subsidios, los beneficios fiscales son excesivos, eso está comprobado. Hay un trabajo que tiene más de 100 páginas que tiene el listado de todos los beneficios fiscales y no necesariamente obtienen el objetivo, porque eso es lo otro, es que hay que crearlo y lograr Y el no se objetivo, mide, medirlo. no se mide. Es simplemente un poco caprichoso. Entonces sí tengo que coincidir de que estamos en un círculo vicioso, pero se puede romper, hay que ser optimistas y creer. Hay gente muy inteligente que sabe, se han presentado datos muy valiosos, cada día los datos son más útiles porque nos permiten tomar mejores decisiones. Y son fuertes, además, son Por supuesto. estadísticas, son números que están allí y No son contra eso, opiniones. sí, no son Son opiniones. opiniones, están allí. Ujú, Porque y la otra historia al final, que bueno, ujú, yo no tenía en mi radar esto que se había convertido en delito, ujú. la evasión fiscal. Pero que aquí hay mucha gente, y usted lo debe saber, que no pueden justificar lo que uno ve que tiene. Y me voy por un punto que es bien importante, que es, hay una racionalización de esto para uno no actuar como sin lógica, es de que yo no pago impuestos porque el gobierno se lo robó. Se Es lo un roban, simplismo, así es. simplismo. Es una excusa. Es una excusa relativamente barata porque hasta el que no paga impuestos paga algo. Mm. Lo que no paga es todo lo que debía pagar. Él mismo hace un juicio de valor y dice, bueno, hasta aquí es que yo estoy dispuesto a que me roben, el resto no quiero que me roben. Con esos simplismo no se va a ningún lado. Uno cuando dice esa famosa frase, Estado de Derecho, eso no es un eslogan ni una de campaña, eso tiene tres componentes y voy a terminar. Estado de Derecho es que todos, a todos, y insisto en todos, se nos aplica la ley. Todos, nadie se excluye, no, usted sí, a mí no, ni según las circunstancias. Segundo elemento, que esa ley se hace cumplir a todos. Esa parte que el anglicismo, pero en el enforcement, que en Panamá no tiene ni traducción, que es hacer cumplir la ley a todos y que se hace de manera independiente, es decir, que quien hace todo eso no le interesa el resultado, es objetivo. En Panamá la excusa es que no se hacía delito de evasión fiscal por la persecución política, Sí. porque el enemigo de uno iba a atacar al enemigo del otro. ¿Cómo se demuestra que eso no es así? Si uno analiza los casos que se está haciendo hoy, si abarcan a todo el mundo y no son solamente de opositores políticos, sino que también incluye a los que estén coyunturalmente en el gobierno. Es una manera de enviar un mensaje de a todos por igual. Esos son ejemplos, no son reformas legales, no son ideas, hay que hacerlo y punto. Porque lo que sí vemos es a una DGI, sí, efectiva, cobrando el impuesto sobre la renta, las declaraciones, etcétera, sí. Pero este otro elemento no. O sea, aquí nunca, yo no recuerdo haber visto una DGI diciendo, sentamos al señor fulano de estar aquí porque muestra una mansión de tanto, unos carros de tanto, apartamentos de tanto, y en su declaración no justifica nada de esto. Esos son Que entiendo que eso es una de las funciones. delitos que está enriquecimiento justificado y Pero enriquecimiento entonces ilícito. aprietan el botón de persecución política. Persecución política. Eso es lo que hay que quitar de la ecuación porque eso distrae y eso genera excusas que puede ser válido o De no. allí la importancia que la ley se aplica igual para todos. Eso es una premisa que sin esto todo se queda en discurso y palabrería. Si no hay objetividad e imparcialidad, ¿de dónde lo van a traer? Yo no sé, pero hay gente que sea objetiva y que no le interese el resultado. Esa es la definición de objetividad e imparcialidad, desapego en el resultado. Desde el momento que yo tengo un interés, me preocupa porque es mi amigo, mi socio, mi partidario, o por no enemistarme, que esa es otra también, ya yo dejo de ser. Ahora, eso hay que trabajarlo duro porque si no, todo el castillo que construyamos no tiene bases sólidas. Y se desmorona Se como demora. consecuencia de eso. Así es. Don Carlos Barzallo, muchísimas gracias. Qué buena Gracias. explicación hemos escuchado en este punto Ujú. por parte de alguien pues, que evidentemente pues, es un conocedor de la materia y que la domina perfectamente bien. Muchas Gracias gracias, por la muy invitación. amable. Muchas gracias.